A partir de este momento comienza la parte editorial. ¿Cómo se llama el correspondiente al 29 de julio del año 2025? Martes para más señas. El título es el siguiente: ¿dejará algún día de mentir? Repito, ¿dejará algún día de mentir? Sabemos a quién me estoy refiriendo, a la anticientífica. Y la respuesta es un rotundo no. ¿Por qué? Esta señora, al igual que el bulto López Obrador, son personas de una gran ignorancia, de una gran incapacidad para entender fenómenos sociales, para entender lo que es la gobernación y cuál es el papel de un jefe de Estado, de tal manera que su único instrumento es la mentira, la demagogia, que vendría siendo para estos fines casi lo mismo. Entonces, López hasta ahorita, si es que está vivo todavía ya en Palenque, sigue mintiendo. Ustedes recuerdan a la hora de, creo, de votar, salió, es la mejor presidente del mundo, no sé qué babosada dijo, y esta señora miente aún cuando está callada, pues. Entonces, dice uno, dejar de mentir, en ese momento se le cae el circo chafa que ha montado. El gobierno de esta señora es un gobierno de pedorrillo, es un gobierno chafa, donde se ha encumbrado la ignorancia, la incapacidad y, por supuesto, la corrupción de los más. ¿Eso a qué ha llevado a la gobernación? A ser una gobernación que está afincada en la mentira y, por lo tanto, en la demagogia. ¿Qué nos dice la Real Academia de la Lengua de demagogia? Voy a leer textualmente la definición que da el tumbaburros. Vamos a ver. Demagogia, dice: práctica política consistente en ganarse con halagos el favor popular. Clarísimo, la 4T y el segundo piso. Segunda acepción: degeneración de la democracia, consistente en que los políticos, mediante concesiones y halagos a los sentimientos elementales de los ciudadanos, tratan de conseguir o mantener el poder. Las dos acepciones que trae el diccionario de la lengua española, de la Real Academia, embonan, pintan perfectamente a este gobierno y al anterior. La mentira y las dádivas con fines de controlar a los ciudadanos. Vean ustedes, la gente que este es el mejor y que me manda dinero, la doctora, porque así le dicen, y antes es que el presidente me manda estos fondos y todo. Si alguien de ustedes en la ingenuidad intentaba explicarles, no señora o señor, mire, este dinero viene de los impuestos que pagamos todos los mexicanos. No, eso me lo manda el presidente. Y ahora no, eso me lo envía la doctora. Es decir, ya vamos para prácticamente 7 años de ese control mediante la dádiva, mediante los privilegios, las mentiras, la perversidad del demagogo. Eso, al tener esa, vamos a decir, experiencia en México en estos últimos 7 años, vamos a decir, desde el 1 de diciembre del 18, estamos hoy a 29 de julio, vamos a decir que ya terminó, estamos agosto, septiembre, octubre y noviembre, estamos a 4 meses de cumplir 7 años ininterrumpidos de mentiras, de dádivas, de concesiones y de manipulación perversa de millones de mexicanos. Desmontar eso en la mentalidad de decenas de millones es una tarea titánica.
que va a llevar no solo muchos años, sino que va a ser un esfuerzo donde tienen que participar cientos de miles de mexicanos convencidos del daño que este gobierno de Morena ha hecho, para convencer poco a poco a la gente con ejemplos, con claridad, etcétera. Por supuesto, nunca hay que desestimar la probabilidad, baja si ustedes quieren, la probabilidad de que surja algo, un estallido, una cosa aparentemente inocua y ¡pum! Y como diríamos, la gavilla seca prendió con una chispa. Eso podría suceder, pero no sabemos cómo. Pero si nos atenemos a una normalidad, eso va a tardar muchos años. Y eso si trabajamos sistemática y permanentemente explicándole a la gente. Y ahí es donde la puerca tuerce el rabo. ¿Por qué? Porque nadie quiere participar en ese esfuerzo. Vea usted a los académicos, a los opinantes, ellos se mueven acá arriba. Entonces, es una tarea que a la gente no le interesa llevarla a cabo. Hemos sido o hemos adoptado el egoísmo en un grado extremo, de tal manera que esa minoría de México que ha tenido acceso a la educación superior y que han llegado a un nivel económico de medio para arriba, ellos piensan que todo eso es solamente explicable por su esfuerzo, No, evidentemente su esfuerzo ha jugado un papel, pero también por un sistema injusto que tenemos, donde la corrupción es la que hace que fulano tenga un privilegio, una oportunidad, etcétera. Es lo que ustedes ya conocen incluso mejor que yo. Ahora bien, ¿cuál es la experiencia que tenemos en México? Si ustedes comparan a México con el resto de América Latina, van a encontrar una cosa muy curiosa. Mientras en los otros países, por ejemplo Guatemala, para empezar aquí con el vecino del sur, tuvo un movimiento guerrillero fuerte. John Sosa, Turcios Lima, un movimiento guerrillero fuerte que combatía con el ejército. De ahí, bueno, llegamos hasta El Salvador, ¿ah? Luego llegamos en Nicaragua y luego nos vamos a Colombia, nos vamos a Uruguay, con los Tupamaros, nos vamos a Argentina, con los montoneros, sí, en Argentina y acá los Tupamaros. Colombia, las FARC, que luego devinieron en un grupo de narcotraficantes, aliados con los grupos de narcotraficantes en Colombia. En Perú tuvimos la aberración de Sendero Luminoso, un desequilibrado que con lecturas mal digeridas de las obras de Mao Zedong creó un clima de terror hasta que fue capturado y murió en prisión. Abimael Guzmán, el presidente Gonzalo, así se le conocía a él. Hay dos libros muy interesantes de un escritor, Santiago, siempre se me olvida porque es un apellido muy raro, ¿verdad? Pero son dos libros increíblemente útiles para entender lo que pasó en el Perú. Incluso hay una película muy interesante, verán, ahorita encuentro, no me acuerdo si es Roncaglolio o Roncagliolo. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ponerle Abril Rojo, se llama uno de los libros. Abril Rojo. Es Santiago Roncagliolo. Se llama Abril Rojo, uno de ellos, y el otro es La Cuarta Espada. En estos dos libros
se traza el desarrollo primero en Abril Rojo de cómo capturaron al presidente Gonzalo. Y en el otro, toda la mentalidad y esta cosa de la locura del presidente Gonzalo de Abimael Guzmán. Vale la pena leer esos dos libros. Repito su nombre, Abril Rojo y La Cuarta Espada. Voy a ponerles la carátula de Abril Rojo. Aquí está. Santiago Roncagliolo, Abril Rojo. Es el trabajo de la policía peruana para capturar a Abimael Guzmán. Hay una película, no recuerdo cómo se llamó en inglés, no me acuerdo si la bailarina del piso de arriba, The Dancers Upstairs, creo que es el nombre en inglés. Muy, muy interesante película, bien hecha, donde el policía que encabeza la búsqueda y toda la investigación es el actor puertorriqueño Bardem. Este Abril Rojo, vale la pena este libro, y luego el complemento La Cuarta Espada. Son libros que no los encuentran impresos, solamente en edición electrónica. Lo siento mucho, pero son libros que pues Alfaguara no, ¿cómo decirlo? Pues no ha encontrado interés comercial para volverlos a editar. Entonces, tendrían que obtener la versión digital de estos dos libros que les digo, pero vale mucho la pena, sobre todo por el caso de México. ¿Dónde va a parar este caso de México? Entonces, miren, las experiencias que tenemos, decía, en esos países en América Latina ha habido verdaderos movimientos guerrilleros. En México no. El Cuartel de Madera, el 23 de septiembre del 65, un grupo de jóvenes honrados intelectualmente ofrendaron su vida y fueron asesinados, masacrados ahí porque estaban infiltrados por un capitán del ejército, de tal manera que de una partida militar que eran como 20, estaban como 100 soldados y los masacraron ahí en una forma increíble. De ahí surgió varios grupos que luego se fusionaron en la Liga 23 de septiembre y el nombre es en honor de ese día, el 23 de septiembre de ¿cómo se llama? De 1965. Y también producto de capturas, de asesinatos de la policía política en aquel entonces, también la liga se acabó. Y así. Entonces en México no hubo un verdadero movimiento guerrillero. Y hay un libro, van a decir, por eso dicen que yo soy muy mal amigo, porque nomás regalo libros. En el caso de ustedes, pues recomiendo libro. Aquí está. Este es un libro de una importancia increíble. Este es un libro que se llama Los años heridos, de su autor Fritz Glockner. Él es hijo, o sea, fue hijo, ya murió su papá, de una persona que participó en un grupo. Aquí está, Los años heridos. Este es un recuento, sobre todo centrado en Guadalajara, donde hubo varios movimientos guerrilleros y hubo varios secuestros que terminaron en la muerte del secuestrado. Vale la pena también ese libro, es muy interesante, sobre todo porque pues, ¿van a surgir movimientos guerrilleros en México? Pienso que no. La democracia, con todas sus limitaciones, traiciones, esto que hizo Morena con la reforma judicial, pero de alguna manera tenemos en ese tránsito a la democracia ya y con una economía abierta, se ha desechado en el mundo ya la lucha armada. Entonces, prácticamente es ya imposible que surgiera un grupo así. No descarto un grupo terrorista, atentados, etcétera, pero los capturarían, pues, ¿no? Entonces, vale la pena
vale la pena informarse de eso. ¿Por qué? Porque en México no hubo movimientos guerrilleros. Hubo algunos grupos que se dedicaron a los asaltos, a los secuestros, etcétera, pero no hubo un movimiento que dijera, oiga, que Lucio Cabañas era un grupúsculo, un foco guerrillero, que vean ustedes cómo terminó él allá. Entonces, ¿y por qué es eso? Por la habilidad de la clase política, específicamente del PRI, de abrir, de crear válvulas de escape, lo que llamó Mario Vargas Llosa la dictadura perfecta y que hizo que se enojara Octavio Paz en aquel coloquio de letras libres, o no, de Vuelta, era la revista que organizó eso, ¿ya? Pero el hecho es que en México, mientras en América Latina se debatían entre golpes militares, asesinatos de grupos, etcétera, en México teníamos elecciones libres y pacíficas, pero es que el PRI, lo que sea, pues, si no voy a entrar a estas alturas en una discusión de ese tipo, que a nada llegaría, pues. Pero el hecho es que digan lo que digan, el PRI creó el IFE, punto. Es decir, México tuvo en ese sentido un desarrollo político diferente. Pero eso no quiere decir que este retroceso que estamos viendo en lo político, en lo económico y en lo social por parte de Morena no vaya a generar en un determinado momento una crisis política donde haya violencia callejera, motines, destrucción de propiedad pública y privada, que lleve al gobierno en ese momento, el que sea, a renunciar y sustituirlo de acuerdo, si es que todavía estuviera vigente, el artículo 84 de la Constitución. Ahora bien, interesante sería también un poco de historia. Una de las cosas que a mí me sorprende mucho en México es el desprecio por conocer la historia. Pues en México ya saben que el grito de independencia y que Zapata y que había una visión así muy hollywoodesca de la historia. Pero hay que conocer procesos históricos que podrían enseñarnos mucho si uno leemos con cuidado lo que pasó en esos países. Veamos el primer caso, la URSS. La URSS surge de un movimiento, bueno, la Primera Guerra Mundial fue un fermento para eso, un partido de cuadros que estaba listo para aprovechar de una manera casi oportunista, y luego el intento de construir la dictadura del proletariado y se funda la Unión de Repúblicas Soviéticas y Socialistas. Muy bien. Y empiezan las desviaciones político-ideológicas, la mentira, la demagogia y las purgas violentas, fusilamientos, asesinatos, gente que moría en las prisiones, etcétera, las purgas ordenadas por Stalin, y eso fue acumulándose, de tal manera que 70 años después llega un momento en que eso ya no se puede contener. Agréguenle a eso la corrupción, los privilegios para lo que se llama en ruso los aparatchik, es decir, los burócratas del partido. Entonces, en un determinado momento viene un intento de golpe de Estado cuando estaba Gorbachev intentando modernizar el aparato estatal y al Partido Comunista de la URSS. Y ¡boom! Ese es un ejemplo. Otro, la Alemania nazi y la etapa previa que es la República de Weimar de 1919 a 1933. Ese fenómeno, ese proceso de esos 14 años es de un gran interés, de una gran riqueza en experiencias que muchas cosas en México se parecen
a las querellas entre partidos, entre dirigentes políticos y aquello, un desastre completo, agregándole a eso los resultados de la Primera Guerra Mundial, donde le ponen una serie de condiciones a Alemania de reparaciones de la guerra, que generó descontento, etcétera, etcétera. Pero vale la pena leer ese capítulo de la historia alemana. Yo les recomendé un libro que aun cuando les duela mucho, a muchos, lo recomendó ante reporteros en una conferencia de prensa el presidente del partido donde milito, Alejandro Moreno, Alito, que se llama, 1933, déjenme ver, ahorita les digo, vamos a ver, aquí lo tengo. Permiso para matar, la guerra secreta de México. Vamos a ver, 1933 es el subtítulo. Aquí está, Síndrome 1933. Es un libro que nos puede dar mucha luz respecto a lo que estamos viviendo en México, guardando las debidas proporciones, por supuesto respetándolas, pero es muy interesante este libro, Síndrome 1933, así se llama. Entonces, Alemania es un país en esos años que nos puede enseñar mucho de lo que puede sucederle a un país y a su sociedad cuando las fuerzas políticas se alocan, vamos a decirlo ahí. Luego tenemos el caso de Cuba y Venezuela. Son dos tragedias latinoamericanas donde prácticamente ambos países como tales no existen ya. Son restos ahí, etcétera. Cuba vive de la mendicidad, estirando la mano, haciendo trampas, mandando agentes de seguridad como médicos y recibiendo millones de dólares de un gobierno como el nuestro. Venezuela dándole petróleo casi gratuito a Cuba, etcétera, etcétera. Pero son dos países, pues, que producto de ese afán de control con base en la mentira y la demagogia, cuando escuchan ustedes los discursos en alguna reunión del Partido Comunista Cubano, dice, bueno, estos señores que no ven la realidad que tienen, lo que pasa es que ellos viven otra realidad. Es un poco aquí como la clase política, pues. Ellos viven en otra galaxia, pues. Viajes, bueno, vea usted ahora que la presidenta convertida en una maestra de kinder, niños, pórtense bien, no esté gritando, niños, porque uno está viajando y disfrutando su riqueza mala vida en Japón, otro en Madrid, otro en no sé dónde y por acá y por allá. Es decir, no hay un solo país que pueda decir que tuvo éxito una gobernación basada en la mentira y en la demagogia. Por eso es inevitable la derrota de Morena. Está loco alguien que diga esto durará por los siglos y los... No, señores, ¿es que no se dan cuenta el derrumbe que ya está frente a ustedes? ¿Por qué? Porque el ser humano, su valor más fuerte es el valor de la libertad. Y no hay fuerza, por poderosa que fuere, que podría detenerlo. De tal manera, pues, que, como dije el otro día, el derrumbe de Morena ya empezó. Sus divisiones internas son ya inocultables. Entonces, ¿cómo va a ser esa implosión, ese destrozo? Que no lo sé. El que diga que lo sabe está mintiendo. Porque esas soluciones o esos desenlaces en las sociedades son impensables, tanto en el momento en que se dan como la forma en que se dan. Cuando cayó el muro, hubo casos, por ejemplo, de esas repúblicas allá por el mar Báltico, etcétera,
países de 4,5 millones de habitantes y estaban 2 millones niños, familias en la calle. El 40-50% de la población estaba, vámonos, echando fuera al gobierno prorruso, prosoviético, si gustan ustedes. Es como si en México estuvieran en la calle 65 millones de mexicanos exigiendo la renuncia de estos sinvergüenzas. Es decir, es interesante por eso leer la historia, leer esos procesos para tratar de entender qué podríamos, no de manera mecánica, una repetición mecánica, no, pero tratar de decir, bueno, ¿cómo va a ser el desenlace aquí? Por eso preguntaba Marianita hace rato, ¿qué va a pasar cuando millones de mexicanos se den cuenta de las mentiras y de la demagogia de esta señora? Nadie lo sabe. Como podemos durar 15, 20, 30 años pasivamente aguantando, sin embargo, para suerte de los mexicanos, ya se les acabó el dinero. Ya no hayan qué mentira inventar. Señores, ya les alcanzó la realidad. Petróleos Mexicanos sin un clavo, las finanzas públicas postradas, tiradas, en ruinas completamente. Y tienen la elección del 27 y tienen la elección del 2030. Y van a hacer hasta lo impensable con tal de ganar esas elecciones y volver a ganar la mayoría calificada en Cámara de Diputados. Por eso yo he insistido, como insistí el año pasado, la prioridad debe ser ganar la mayoría absoluta en Cámara de Diputados. Espero que ahora sí me hagan caso, lo dudo mucho, debo ser honrado intelectualmente, ¿verdad? Pero, ahora bien, en esto que estamos comentando, hay una pregunta que debemos hacernos. ¿A qué se debe el desprecio de la verdad? Y es lo mismo en la vieja URSS, que ya no existe, en la Alemania de Hitler, en la Cuba de Fidel Castro, luego de su hermano y ahora de Díaz-Canel, en la Venezuela de Chávez y ahora de Maduro. Es decir, ¿a qué se debe ese desprecio de la verdad? ¿Qué pensó el argentino común cuando Milei les dice, che, se acabó la plata? Por primera vez en 50, 60 años, llegó alguien y les dijo la primera verdad trascendente. Javier Milei, che, se acabó la plata. ¿Cuándo habrá en América Latina muchos Javier Milei? ¿Cuándo? No lo sé, ¿verdad? Pero en tanto los gobernantes sigan con esa ficción, con esa mentira, con esa demagogia, en esa medida podrán seguir capoteando el temporal. Pero va a llegar el momento en que va a ser eso imposible. Y la masa amorfa, anónima, ciudadanos todos, van a decir ya basta de mentiras, una verdad. Y ahí es donde se va a acabar Morena y se va a acabar todos aquellos que intenten seguir mintiendo, los va a atropellar la masa sin control. Hoy tenemos Argentina, hay que seguir ese ejemplo, ese caso de Argentina. Si Argentina logra, como se espera, tener éxito, de aquí a 2, 3 años, Milei va a ser el gran dirigente de América Latina. ¿Han leído ustedes, a propósito de demagogos, todas estas actitudes de Da Silva, no, que acá, que ellos somos un pueblo patriótico y una boleosa? Pues tronó el chicote Trump y dijo 50% de aranceles, a la madre. Y ya, bueno, es que yo no dije lo que dije, pero si lo dije, bueno, pues no lo dije. Ya está reculando. ¿Por qué? Porque América Latina frente a los Estados Unidos, señores, Estados Unidos, su economía es 16 veces más grande que la nuestra. De ese tamaño es la diferencia, pues. Entonces,
haciéndole al valiente y no, y que acá. Pero ¿a qué se debe el desprecio a la verdad, de la verdad? A esa locura, a esa soberbia que llega un momento en que obnubila el juicio del gobernante y piensa que la mentira es una verdad axiomática. Por eso yo preguntaba el otro día en uno de estos editoriales, o sea, ¿cómo es posible que se crea sus propias mentiras, que las tome como verdades? Es cuando ya el gobernante ha llegado a un punto del no retorno. En 8 o 9 meses o 10 meses ya la anticientífica ya está ahí, ya toma sus mentiras como verdades irrefutables. Ya la perdimos a escasamente 3, 10 meses y le faltan todavía 62 meses. Imagínense ustedes si va a aguantar con ese ritmo de mentir, de engañar, de demagogia. No, no es posible. Por eso cuando dicen esto digo, qué bueno, órale, aviéntese, haga esto, que se quiere robar el dinero del desafortunado, órale, róbatelo, órale, vámonos, pero ya no me han de sacar, róbatelo. Porque en ese momento desataría unas fuerzas que no podría controlar. Estamos pues aquí ante la pérdida de la cordura mental de un gobernante, que llega el momento en que sus mentiras dejan de serlo para convertirse en verdades irrefutables. ¿No dijo la señora ayer o anteayer? Vamos muy bien, la economía mexicana va muy bien. Cabrón, dice uno, bueno, ¿a qué se refiere? ¿Verdad? Y porque tenemos, dice, el modelo que es ejemplo para el mundo y se lo estamos dando al mundo, el humanismo mexicano, y porque se basa en algo tan fuerte como primero los pobres. En ese momento dice uno, esta mujer ya la perdimos. Pero luego ahora ella se mete a terrenos donde su ignorancia asusta. Bueno, terminemos con esto del desprecio de la verdad. No hay un solo ejemplo exitoso de gobiernos cuyo gobernante haya tomado la demagogia y las mentiras como norma y guía de su gobernación. No hay uno solo, no existe. Siempre hay o muchas mentiras o pocas, hay mucha demagogia o poca, entreverada con mentiras, etcétera, pero llega el momento en que ya no le alcanzan los recursos para mantener controlada a la población. En ese momento se acabó el que te quería y vas para afuera, bonito. Por eso muchos gobiernos de ese talante fincan su control en un estado policíaco o en una dictadura militar. Cuba, por ejemplo, que es las dos cosas. Venezuela, que es un control policíaco y militar también. Nicaragua, una dictadura militar, el grupo afín a Daniel Ortega. Pero ¿qué sucede cuando esos integrantes del ejército ven que los privilegios son para una casta acá arriba? En ese momento empieza la rebelión interna. Y cuando quieren reprimir, no, señor, el que te va a hacer es tú, bonito. Por eso yo les he recomendado a ustedes la lectura del tomo 6 de esta serie de Spota que se llama La costumbre del poder. El tomo 6 se llama La víspera del trueno. Excelente cierre de esos 6 tomos que escribió en los años 70 Luis Espota. Si no quieren leer toda la serie, lean nomás el 6, La víspera del trueno. Y si no quieren leer todo el libro, lean las últimas 100 páginas. Van a ver ustedes qué bonito desenlace. México posiblemente no estaría lejos de esa solución que vislumbró ahí
en esa gran serie de La costumbre del poder, el escritor Luis Espota. La verdad, pues, es casi como enseñarle a un vampiro un crucifijo. ¿Se acuerdan aquellas películas de Abel Salazar o Germán Robles, que son los vampiros, y de repente la muchacha sacaba, o santo acá, un crucifijo y el otro no se hacía igual y se iba? Y se veían los alambres ahí donde iba el murciélago ahí disque volando. La verdad es para gobernantes como la anticientífica, como el bulto, y como los dirigentes y políticos de Morena, es casi como el crucifijo para los vampiros. No toleran ver ese crucifijo ahí. Así estos no toleran la verdad. ¿Por qué nunca nos habla la anticientífica de la verdad de Petróleos Mexicanos, por ejemplo? ¿Por qué insiste en mentir ante algo que es evidente? Está tronada esa empresa. Está tronada, está quebrada. ¿Por qué no una mención y decir, señores, vamos a rescatarla seriamente? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es liquidar a 80,000 trabajadores o 90,000. Segundo, de las 6 refinerías viejas del Sistema Nacional de Refinación, nomás vamos a dejar 2, las otras 4, fierro viejo, lo vamos a vender por kilo. Y nos vamos a dedicar a explorar, perforar, extraer y vender crudo. Punto. Explicarle a la gente eso. No, en ese momento se les cae todo el aparato que está fincada esa estructura en la mentira, en la demagogia. Eso no lo veremos, al menos con estos gobiernos, salvo que hubiera un levantamiento, una protesta masiva que no pudieran controlar. Veo difícil, ¿verdad? Y sobre todo con el manejo de las dádivas que tiene a la gente embrutecida. Les quitan el seguro popular, les quitan los medicamentos, las consultas, y todavía le agradecen. Es que ella, la doctora, me regala 6,200 pesos bimestrales. Pues sí, pero no le alcanza para las medicinas que antes se las daban gratis en el seguro popular. No tiene usted una consulta, no hay intervenciones quirúrgicas, es un desastre el seguro social. Pero la gente sigue babeando ante eso. ¿Por qué? Porque 7 años de darles firula, poquita, mucha, como quieran, eso generó una dependencia. Mentalmente esas personas son robots, no son seres humanos que utilizan la capacidad de raciocinio del ser humano. Por eso, ¿a qué se debe el desprecio de la verdad? Al afán de perpetuarse en el poder. Desechar la realidad, la verdad, porque decir yo puedo y aquí me voy a quedar 40, 50 años. Bueno, pues inténtalo, bonito. Nomás que no digas que te lo dijimos. Entonces, ese desprecio de la verdad los hace caer en el peor de los ridículos. Porque por un lado está la realidad y ellos mintiendo, describiendo un paraíso, pero resulta que los que la rodean, en vez de decirles la verdad, porque los van a correr, prefieren callar y acomodarse. Estos piensan los gobernantes que con eso nadie me dice nada, pues quiere decir que todo está a todo dar. Pero llega un momento en que, ay, pero si a mí me decían que esto iba muy bien, pues sí, que iba. El copretérito, señora, el copretérito es repetición en el pasado o duración en el pasado. Iba, sí, pero ya no va, ya se acabó esto, ¿verdad? Ahora bien, estará dispuesta en un determinado momento ante la crisis profunda de su gobierno a renunciar a esta contemporización con López Obrador y los suyos y romper con ellos.
perdón, mi opinión personal hoy es que no. Ella no va a romper. La pregunta entonces cambia de carácter. ¿Cuánto tiempo va a aguantar la anticientífica con esta forma de gobernar? Y la respuesta que yo podría dar en este momento es no mucho. La situación de las finanzas públicas es un desastre total. Que la causa principal está en lo que heredó ella de López Obrador, sí, pero te diste cuenta desde un principio. Pero luego estaba el delicadito, bueno, pues es que tenemos aquí un fortalecimiento de las finanzas públicas y que ténguele qué fortalecimiento. Y luego ponen a este que parece jefe de departamento, este hombre. Pues no, México requiere un personaje pesado, fuerte, con autoridad política y técnica para estar en la Secretaría de Hacienda. Ejemplos hay muchos. El doctor Gil Díaz, por ejemplo, que Fox decía, no vayan a ver a Paco allá, él es el que manda ahí. Estamos pues ante una situación donde cada día que pasa, ese desprecio por la verdad se revierte, y esta gente poco a poco está sintiendo la debilidad. Las presiones de los Estados Unidos ya son inocultables. ¿Y cuál es la respuesta? No me han presionado y no me han dicho que quieren esto. Pues de taruga va a decir, ya me hicieron saber que quiere a Américo Villarreal, al Poncho Durazo, a Rochamoya, a Mario Delgado, etcétera. Pues de taruga va a decirlo, ¿verdad? Pero es evidente que a medida que se vayan acercando las elecciones intermedias en Estados Unidos, las presiones de Trump van a ser más y más evidentes y fuertes. ¿Y por qué va a tener éxito eso? Porque este gobierno es un gobierno débil. Cada día que pasa, lejos de fortalecerse, se debilita. Miren, cuando un gobernante como esta señora, ignorante de las cuestiones más elementales y ante la desesperación empieza a plantear tonterías, las cosas se empeoran así. De repente, hoy en la mañanera, metiéndose en terrenos que desconoce, habla de lo que técnicamente se llama el doble mandato de la banca central. ¿Qué significa esto? Excepción hecha del Banco Central norteamericano, que es la Fed, la Reserva Federal, y el Banco Central de Nueva Zelanda, tengo entendido, son los dos bancos centrales que tienen lo que se llama doble mandato. ¿Qué significa el doble mandato? Que deben buscar reducir la inflación, mantenerla bajo control al nivel más bajo posible y que no interrumpa la actividad económica, es el primer mandato. Y el segundo es buscar el pleno empleo. Estos dos objetivos, aunque no lo parezcan, son incompatibles. Porque si ustedes quieren obtener el pleno empleo, tienen que estimular la economía con una política expansiva. Pero la política expansiva, es decir, que haya dinero en la economía, contribuye a elevar la inflación. Oye, pero tu mandato te dice que combatas la inflación. Entonces empiezo a subir las tasas de interés para bajar eso y no hubiera inflación. Oye, pero ya me estás cancelando empleos. Ese es el dilema que tiene el presidente Trump, un ignorante, un desconocedor también de la política monetaria, para qué sirve y la lucha contra la inflación, y está diciéndole a Jeff Powell, es que debería la tasa de interés estar al 1% para que haya crecimiento económico. No, señor, está usted equivocado. Y ha resistido las presiones el presidente de la Fed. ¿Cuánto va a aguantar? No lo sé, ni él mismo lo sabe. Pero ya Trump, ante la protesta de grandes empresarios y de los mercados en Estados Unidos, reculó. No tengo interés en removerlo. Dice, bonito, lo lió, ¿verdad? Pero
Trump dice que baje la tasa de interés al 1%. Órale, vas a ver en primer lugar, las presiones inflacionarias ya de manera incipiente están ahí, producto de los aranceles. ¿Por qué? Lo que Trump no entiende, con todo respeto dicho esto, es que los aranceles que ha fijado él a productos de otros países no los pagan aquellos países, los pagan sus consumidores, que es evidente que reduce las importaciones. ¿Por qué? Porque para el importador ya es más caro comprarle a la Unión Europea, comprarle a México, a Brasil, a este y otro país, a China. Entonces, piensa Trump que automáticamente esos productos que hoy son importados, casi sin arancel, ¿verdad?, los van a fabricar las empresas en Estados Unidos de la noche a la mañana. Eso es imposible. Entonces, ¿qué sucede? Pues que vas a tener que seguir dependiendo de las importaciones mexicanas, las chinas, las europeas, etcétera. Entonces, cuando entra un producto europeo, por eso acaba de encontrarse un acuerdo con una tasa generalizada del 15%, entonces, quien importe algo de los países de la Unión Europea va a tener que pagarle al gobierno norteamericano el 15% de lo que se llama el ad valorem, o sea, el valor puesto en la factura de ese bien. Entonces, en algunos casos, ese importador podrá absorber ese 15% y mantener el precio anterior, pero hay otros casos en que no va a ser posible. Entonces, él le tendrá que trasladar ese 15% al producto, este mouse, por ejemplo, y entonces para el consumidor va a ser más caro 15% este mouse. Entonces, mejor me espero y no compro, no consumo, etcétera, etcétera. Entonces, cuando México dice, no, pues vamos a ver si ponemos nosotros aranceles, no va a dañar a los exportadores norteamericanos, va a dañar a los consumidores mexicanos. Nosotros estamos importando de los Estados Unidos aproximadamente el 40-45% de toda la carne de cerdo que consumimos. De toda la carne de cerdo que consumimos. Entonces, imagínense el golpazo que en un momento significaría eso. Y una serie de productos de consumo masivo, importar granos, importar esto, el otro, pasta de soya para el alimento balanceado, lo que quieran ustedes, ¿verdad? Por eso los aranceles son dañinos, porque perjudican a los consumidores del país importador, no al que exporta. Lo daña porque, bueno, me compras menos, está bien, ya veré dónde encuentro otros mercados, pero daña más al país que está importando eso. Muy bien. El doble mandato, pues, no pasa de ser una ilusión de los ignorantes en materia económica, como es el caso de la anticientífica. Y entonces se avienta un choro mareador en la mañanera, rebuscado, complicado. La gente los reporteros que están ahí no tienen una preparación económica y le escuchaban así como, pues sí, pues que diga eso. Para que pudiera darse el doble mandato en México, tendría que haber una modificación constitucional profunda, cambiar la Constitución y cambiar de raíz la ley orgánica de Banco de México. Pero ojo, señora, yo le diría, ándele, hombre, envíe esa iniciativa de reforma constitucional. Órale, aviéntese, no le saque. En el momento en que presentare esa iniciativa al Congreso, iban a ver lo que es bueno. La reacción de los mercados, lo que iba a significar. Por eso no hay borracho que coma lumbre. No hay borracho que coma lumbre. Por eso son cosas nomás de una mujer ignorante en materia económica que habla por hablar. Habla, como dirían en mi tierra, a lo tontejo. Pero ella cree que con eso acá. No, señora, cuidado con jugar con esas cosas, porque puede encontrar en los mercados una reacción que no podría controlar usted.
En esas condiciones, pues, la mentira y la demagogia, voy a leerles otra vez la definición para que vean ustedes. Me tengo que acercar mucho porque tiene letra muy chiquita. Demagogia, práctica política consistente en ganarse con halagos el favor popular. Segunda acepción, degeneración de la democracia consistente en que los políticos mediante concesiones y halagos a los sentimientos elementales de los ciudadanos tratan de conseguir o mantener el poder. Palabra de la Academia, de la Real Academia Española, que pinta de cuerpo entero a los gobiernos de la 4T. Ahora bien, acaba de publicar el Fondo Monetario Internacional una adecuación a las proyecciones que dio a conocer en la reunión de primavera. Y ahí les va. México, 2024 crecimos 1.4. 2025, 0.2%. 2026, 1.4%. Entonces dicen, chin, se manchó el fondo, ¿no? El otro día les leí las proyecciones, los pronósticos en la encuesta de Banamex quincenal y ahora en 2 días, 3 días va a salir la proyección de la encuesta que hace Banco de México a los especialistas en economía del sector privado y van a coincidir en mucho con esto. De tal manera que con una economía que va a crecer 0.2% este año, en el mejor de los casos 0.4%, piensa que va a resolver los problemas. ¿De dónde, bonita? Porque además, en 2 días se da a conocer las cifras oportunas del Producto Interno Bruto del primer semestre y con esos elementos podremos estimar de una mejor manera lo que va a suceder en el segundo semestre. Pero luego también, aparte de ese, ¿cómo se llama? De ese documento, también vamos a tener el documento de la Secretaría de Hacienda, que es mensual y luego hay otro trimestral. Y ahí vienen otros elementos donde dice, a ver, ¿cómo me dices tú que tu proyección para lo que resta del año va a crecer 4% la economía? Oye, no seas cochi, reconoce la realidad. Y ahí es donde vamos a ver, y luego hay otra cosa. El 8 de septiembre tienen que entregar el paquete económico con un documento central que se llama Criterios Generales de Política Económica, con las proyecciones de algunas variables para el año 2026. Es decir, la realidad los ha alcanzado, los alcanzó ya la realidad. Por eso este segundo semestre va a ser increíblemente brutal para los sueños de opio de esta señora. ¿Qué va a hacer? Pues creo que ni ella misma lo sabe. La prudencia económico-presupuestal diría, en primer lugar, colocar en un impasse el Tren Maya, ponerla en hold, como dicen. Detener lo mismo esta babosada de la refinería esta de Dos Bocas. Y tercero, regresar al AIFA a lo que debe ser una base militar y adecuar estas cosas en el aeropuerto Benito Juárez, acomodar esos vuelos. Pero no estar gastando miles o cientos de millones de pesos en una obra sin la menor viabilidad. Y luego sale el fifí 3,000 kilómetros de vías de doble sentido y que para esto y que el tren es de pasajeros. Por favor, ¿tendrán idea del precio
que van a fijar para alguien que vaya de Querétaro a Laredo, por ejemplo, y que en un autobús de lujo, acá en primera clase, en este o en ETN o el que sea, va a salir 50% más barato que ese ferrocarril y en menos tiempo. No, los señores no tienen esa lógica, pues, del análisis financiero de un proyecto de inversión. Ni van a terminar los 3,000 kilómetros de vía, ni van a hacer esto, ni van a hacer el otro. Y ya andarán buscando, es que los neoliberales, es que esto y el otro y lo demás allá. Dirán lo que digan, pero quien gobierna hoy ya tienen 7 años. Ya tienen 7 años, señores. ¿Cómo es posible que estén echándole todavía la culpa a esos fantasmagóricos neoliberales? Es como en la Ciudad de México, el desastre que hay en infraestructura, el metro, la movilidad. ¿A quién le van a echar la culpa? ¿A Calderón? Señores, si ustedes tienen 28 años gobernando la Ciudad de México, no se hagan pendejos. Desde el 2007 que llegó este inútil de Cárdenas a la fecha, todos los gobiernos han sido de ustedes. Señores, tienen 28 años ya. Entonces, ¿cómo es posible? ¿A quién van a culpar? Vean cómo está la ciudad. Vean el crimen, derecho de piso, el tránsito, que es una locura. Señores, ustedes tienen 28 años gobernando o desgobernando. Y así va a llegar el momento en que, pues, ¿a quién le echo la culpa ahora? Pues a Peña Nieto o esto. Pues no, que él fue a todo dar y un demócrata, pero y Calderón dejó el gobierno en el 2012, hace 12 años, 13 años. Es decir, en un gobierno, más temprano que tarde, la realidad los alcanza. Más temprano que tarde. Les pasó a estos. Pero la soberbia de pensar que no, nosotros, porque primero los pobres y el humanismo mexicano. Ay, por favor, señores. Y otro problema u otra característica de estos gobiernos mentirosos y demagógicos es que no escuchan la opinión divergente. No escuchan, repito, la opinión divergente. Bueno, pues entonces, pero no te quejes luego. ¿Por qué? Porque había talento acumulado en la sociedad mexicana que te podría haber explicado que lo que estás haciendo es una soberana babosada, pero tú te niegas porque ellos son neoliberales. Órale pues, síguele bonita y vas a ver cómo te va a ir. Ya llegamos a ese punto. Véanla ustedes en la mañanera, balbuceando, no sabe cómo, nerviosa. ¿Por qué? Porque la realidad, ahí está esa señora fea, Hermelinda Linda, que ahí está en su caso, y el humo, y una ala de murciélago por ahí, ya está. Ya los alcanzó la realidad. Y es que con ese nivel de calidad de sus colaboradores, hasta se han tardado. Se han tardado. Muy bien, señores. Aquí termina la parte editorial de Platica con Ángel.